queridos, me alegro de poder una vez más conversar con ustedes sobre cosas de carismáticos. No es muy raro que ustedes y yo tengamos especial interés en profundizar esos temas que hace 50 años eran ignorados en la Iglesia y que todavía hoy queda muchísima gente que también los ignora. Pero avancemos un poco más. Hemos visto ya que los carismas son manifestación del Espíritu para provecho. Eso propiamente no se refiere a cada gracia carismática, sino a la operación carismática que se produce movida por esa gracia. La gracia en sí misma es invisible, pero esos carismas, o sea, esas operaciones carismáticas de cada vez que hago oración en lengua, cada vez que profetizo, cada vez que doy un consejo, cada vez que dirijo o administro o discierno, cualquiera de esas distintas cosas que pueden hacerse, todas esas son operaciones carismáticas. Para poderlas realizar se necesitan entonces gracias carismáticas. Durante siglos en la Iglesia hubo una tremenda oposición entre las gracias auxiliantes para ejercitar las virtudes y estas otras gracias para la edificación de la comunidad. Poquito a poco, al ir nosotros ejercitando todo esto, hemos podido también experimentar que en realidad no son tan opuestas, sino que en realidad la misma gracia que me alienta para hacer un acto virtuoso para mi propia santificación, esa misma gracia también me empuja a irradiarlo, a transmitirlo a otros para la edificación de los demás. O sea que en realidad, en alguna forma, los carismas vienen a ser como el reverso de las virtudes que todos conocemos y que son para la santidad. En otra ocasión hemos hablado de los carismas mayores. Hemos dicho que son el carisma de fe, el carisma de esperanza, el carisma de amor, que son el reverso de las tres virtudes teologales. O sea que cuando se ejercitan las virtudes teologales, uno puede además realizar eso que San Pablo recomienda. Y estos tres carismas mayores son importantísimos y deberían estar siempre incluidos en cada acción carismática que realizamos. Si yo en un momento estoy profetizando, necesito el carisma de fe, o sea, la convicción de que de veras Dios quiere que yo hable eso, y lo experimento por la unción que me produce cuando estoy recibiendo esa gracia que me mueve a profetizar. También necesito el carisma de esperanza, o sea, esa confianza contagiosa, optimista, que hace que los demás también se pongan en actitud de apertura a la gracia, como para recibir la curación o las demás ayudas que se necesiten. De modo que la esperanza está como escondida en el carisma de fe, en el sentido de que la fe se refiere al nivel del conocimiento y alude a los temas presentes o pasados. En cambio, la esperanza alude a los temas futuros y no es tanto del nivel del conocimiento como del nivel del deseo, de la voluntad que confía en que va a recibir eso que Dios le promete. Pero sobre todo, en cualquier acción carismática, también tendrá que tener el carisma de amor, o sea, ser vínculo de unidad, generando
comunidad entre todos los que están, generando cuerpo místico. De modo que el mismo carismático que ejercita profecía o sanación o conducción tiene que tener también ese carisma de amor que hace que se genere cuerpo místico. Tiene que saber someterse él también a las autoridades para que todos seamos un solo Cristo místico. Bien, así que esto lo hemos tratado ya otra vez y hoy quiero desarrollar un tema especialmente interesante y fecundo. Los carismas neumáticos o espirituales. Los carismas, hemos dicho, son numerosísimos, pero pueden dividirse en carismas ordinarios que se usan para la vida corriente y generalmente provienen de una función que uno ejercita. De tal manera que a eso los teólogos de otros siglos llamaban gracia de estado. El mismo San Pablo, hablando con Timoteo, le dice que saque el polvo a esos carismas que él había recibido por la imposición de las manos de su ordenación sacerdotal. Pero, así que, esos carismas son muy verdaderos y muy importantes para poder cumplir con mis deberes de padre de familia o de profesor o de organizador de cualquier cosa. Necesito los carismas correspondientes, si no, sería un simple empleado, un simple funcionario que mueve piezas pero que no genera cuerpo místico, no produce la edificación espiritual de la comunidad. Así que en estos tiempos hemos visto la experiencia de esos carismas que vienen por nombramiento. El caso más llamativo que ha sido comprobado a nivel mundial es el caso del Papa Francisco. Desde que fue nombrado, se le manifestaron un montón de carismas que él no tenía así tan desarrollados y que quizás ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, en sus fotos de cardenal, más bien estaba serio y respetable. Y en cambio, desde que es papa, se lo ve sonriente y contagioso de optimismo y alegría y de misericordia. Él, cuando fue obispo y cuando era también jesuita en su actividad ordinaria, tenía distintas personas a quienes no aguantaba mucho y a quienes criticaba, y también recibía críticas de parte de unos o de otros. Pero tuvo el arte, en cuanto subió al papado, de reconciliarse con todos. A todo el mundo en Argentina le ha llamado la atención esa reconciliación con la presidenta. Pero más llamativo ha sido para nosotros los carismáticos su reconciliación con los carismáticos. Él ya había ido evolucionando en eso, pero por lo menos en 2 de sus intervenciones publicadas ha dicho: yo tenía un pecado, pero me arrepentí, me convertí. Yo creía que la renovación carismática era una escuela do samba, pero después reconocí que es una cosa seria y que tiene también asesores que trabajan bien. Y reconozco que los movimientos son una bendición en la Iglesia. Esto todavía lo dijo más directa y explícitamente delante de los 50.000 carismáticos que hubo en el Olímpico de Roma, que
se veía cómo él, que antes había sido negativo, había sido un opositor enérgico contra la renovación, ahora apuntaba inclusive a alabar con danzas. Qué interesante y qué llamativo. O sea, estos carismas delegados o carismas de funciones que se realizan por ordenación sacerdotal, por nombramiento, etc., son gracias de Estado, son las gracias que Dios da para realizar esas funciones en que estamos. No quiero hoy hablar de ellas, son muy conocidas, inclusive los no carismáticos hablan mucho de eso, por ejemplo, el carisma de nuestra congregación religiosa, el carisma de fulano de tal, inclusive se habla también a veces de un político muy carismático, una actriz muy carismática, bien, un organizador muy carismático. Pero ahora me interesa la serie de carismas que el mismo San Pablo llama neumática, o sea, carismas espirituales, carismas del Espíritu. Eso está tratado por San Pablo en 1 Corintios 12. Al empezar el capítulo dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Hay dones espirituales que los llama simplemente pneumática, o sea, un plural neutro, es un adjetivo sustantivado, o sea, los dones espirituales o las cosas espirituales, neumática. Bien, ahora, ¿por qué le llama espirituales? Porque el Espíritu Santo los derrama de una manera espiritual, tiene una acción donde se nota la fuerza del Espíritu. Pero lo más característico y sencillo para nosotros es que estos dones se ejercitan con esa parte de nuestro ser que es el Espíritu. Él distingue el orar en entendimiento, con nuestra razón, en la oración vocal, la oración discursiva, la reflexión, el examen de conciencia, son formas de orar en entendimiento. En cambio, orar en espíritu, él lo aplica cuando uno habla en lenguas. El que habla en lenguas habla en espíritu misterios. Bueno, entonces a todos estos dones neumática, al empezar el capítulo, y nos acaba de decir, en cuanto a los neumática, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Por eso ahora nos va a hablar de esos, que son carismas, como los otros, pero especiales. Vamos a ver cómo recalca eso de que son en el Espíritu, según el Espíritu, movidos del Espíritu, para el Espíritu, etc. Vamos a ver los 9 que menciona. Bueno, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. La manifestación del Espíritu que se realiza en cada una de esas operaciones que Dios nos hace hacer por la gracia del Espíritu Santo. Entonces,
dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. ¡Qué insistencia en que esos carismas requieren una intervención del Espíritu Santo y es necesario que nosotros, cuando los ejercitemos, seamos especialmente dóciles a esa acción del Espíritu? Esto es especialmente rico y significativo. Los carismas pneumática requieren que el Espíritu Santo nos maneje, nos unja y nos oriente precisamente en todo eso. El que de veras ejercita estos dones neumáticamente merece el nombre de neumáticos, o sea, eso que nosotros habitualmente llamamos carismático, San Pablo le llama neumáticos, o sea, es el que sabe actuar y moverse y pensar y vivir en el nivel de la docilidad al Espíritu. ¡Qué precioso esto! Así que es verdad que uno puede vivir neumáticamente toda la vida y estar actuando también en sus oficios terrenos con espíritu sobrenatural y con docilidad y unción del Espíritu. Pero él, en este caso, nos está subrayando esos carismas neumáticos. En otras listas, por ejemplo, en Romanos 12, y también en el mismo texto de 1 Corintios 12, 13 y 14, hay otras enumeraciones de carismas, pero entonces se habla simplemente de carismas. Así que unos son ordinarios y otros son neumáticos. Esos neumáticos me gusta considerarlos como instintos divinos. Instintos porque el Espíritu Santo nos instiga, nos incita a realizarlos, nos pone en movimiento para actuar de esa manera. Qué interesante entonces que el Espíritu Santo es la fuente de eso. Y generalmente nos pone en actitud carismática, neumática. Y por eso, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, dice: hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo. O sea, habla de esa profecía que él
transmite, o sea, él tiene la misión de revelar los misterios de Dios. Y por eso, al comenzar la carta a los romanos, les dice que él desea transmitirles un carisma neumático. Es la única vez que usa las dos palabras juntas, carisma espiritual, o sea, su evangelización, esa que revela el misterio de que Dios también ha enviado a Cristo para salvación de los gentiles, y que por lo tanto los gentiles también son herederos de las promesas hechas al pueblo de hijos de Adán, de Abraham. Eso es su ministerio y lo revela con gusto y con conciencia de que está transmitiendo un mensaje neumático. Se siente de veras mistagogo. Bueno, entonces, el que actúa, y en el capítulo 3 lo precisa para nosotros mejor. Yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, carnales es para él, en este caso, lo opuesto a neumático, espiritual. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no lo podrían soportar. Son muy humanos, muy carnales, y se pelean unos con otros. Y entonces sigue. Todavía en el capítulo 2 sigue él. A nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades neumáticas en términos neumáticos. Bien, ese es el tema, y por eso cuando recalca que a los neumaticoi no los puede juzgar un hombre carnal, a los hombres neumáticos que están de veras conducidos por el Espíritu, solo puede juzgarlos y darles normas el que también sea neumático, como el mismo San Pablo les da normas y le dice: si ustedes se quedan neumáticos, entonces háganme caso, acaten esto, porque si no, con eso mismo se descalifica. Así que qué interesante que el concepto de neumaticoi y de dones neumáticos está bien claro y preciso. Y es de desear que nosotros ejercitemos todos esos carismas neumáticos en la oración o en los otros momentos en que estamos llenos del Espíritu en nuestra actuación. Particularmente que crezcamos en el discernimiento de espíritus. Cuando a los principiantes les enseñamos algunas reglitas de discernimiento de espíritus sobre buen espíritu y mal espíritu, consolación, desolación, le damos reglitas cerebrales. Si uno se queda con esas reglitas y después las aplica como un buen alumno que aprendió eso, hasta ahí no está ejercitando el carisma de discernimiento de espíritus. El carisma de discernimiento de espíritus presupone un poco de esa preparación, pero después se ejercita siendo dócil
a la unción del Espíritu. Cuando uno percibe algo, por ejemplo la profecía que dice otro, o la profecía que recibe uno, el Espíritu Santo le unge y le da esa conciencia: esto es de Dios, esto me llena el espíritu de vida, de gracia, de consolación que el mundo no puede dar. Entonces, esa gracia del discernimiento de espíritus, como ves, es un verdadero carisma neumático, un verdadero carisma que se realiza por obra del Espíritu y que se experimenta en el nivel de nuestro espíritu. No hay que extrañarse de que las dos cosas, el Espíritu Santo y nuestros espíritus o inspiraciones, sean muy parejos, muy parecidos, y que en muchos casos ni siquiera se puede saber con seguridad si hay que ponerlo con mayúscula o con minúscula, porque ese espíritu de sabiduría puede ser esa inspiración que ahora tengo, o el Espíritu Santo que me infunde esa inspiración. Como generalmente en cada acción el Espíritu me da sus gracias, pero viene junto con sus gracias, entonces no hay ninguna dificultad en recibirlos como si fueran una misma cosa. Es el dador y los dones también. Todo viene en el mismo paquete. ¡Qué suerte! Bueno, así que entonces aquí tenemos los neumática, los dones espirituales, que son mucho más valiosos y que, como decía, merecen llamarse instintos divinos. Así como la abeja, por ejemplo, es capaz de trabajar en unidad con las demás y construir un panal, que es una obra de ingeniería increíble. ¿Qué sabiduría tienen esas abejas? Yo no sé en qué universidad habrán estudiado, pero son ingenieras. Bien, cualquiera de esos instintos que vemos en los animales, bueno, también el ser humano en lo biológico tiene algunos instintos. Por ejemplo, el instinto de conservación. Cuando percibe un cierto peligro, corre, se escapa. O cuando se desarrolla su pubertad, sienten atracción el varón hacia la mujer y la mujer hacia el varón. Eso no lo han estudiado o no se lo han recomendado especialmente su madre o su abuela, sino que naturalmente ocurre eso en el momento oportuno para que los jóvenes vayan despertando su atracción que les permita formar un hogar y multiplicar la especie humana. Así que, así como los instintos naturales, biológicos, son algo real y en cierto modo maravilloso, donde se ve el poder de Dios que dejó esos instintos en la naturaleza, más maravillosos son todavía estos carismas, que son como instintos divinos que hacen que uno, aunque quizás no conozca muchas cosas sobre eso, pueda realizar obras que son superiores a la formación que uno había recibido y que después se puede ver que están muy bien ordenados a los fines que Dios tenía previstos, aunque el mismo interesado al principio quizás lo hiciera sin medir las consecuencias de lo que estaba haciendo. Qué bueno entonces que veamos que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestro espíritu y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nos hace clamar Abba, con esos gemidos inefables que llenan de consuelo nuestro corazón. ¿Por qué empezamos a hablar en lenguas así? Y bueno, porque el Espíritu Santo nos lo pone. San Lucas en la narración de Pentecostés dice que se pusieron a hablar como el Espíritu Santo les daba que se expresaran.
Así que qué bueno que eso vemos nosotros que también nos ocurre así, que esos carismas neumáticos ponen en movimiento nuestra dimensión espiritual, neumática, emotiva, afectiva, subconsciente, vivencial, emocional, todo eso que está más profundo, más íntimo que nuestra dimensión racional o discursiva. Bien, así que entonces ahora viene un puntito que puede resultarnos interesante. La tradición de los teólogos y de los místicos católicos nos habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Y es un tema que desde siglos se vino desarrollando y perfeccionando en la tradición católica. Pero en estos últimos 20 años han surgido distintos teólogos que se burlan de eso y lo rechazan y ni siquiera lo mencionan cuando podrían exponerlo, por ejemplo, en sus obras completas o en los diccionarios. No le llevan el apunte. Este tema, el padre Cantalamessa lo ha encarado muy bien y yo deseo seguir sus directivas. Fíjense, todos estos críticos se han dado cuenta de que el fundamento bíblico que los teólogos católicos que elaboraron todo eso normalmente citan no sirve como base bíblica para este tema. ¿Por qué? Porque en Isaías 11 está el profeta refiriéndose a los carismas que iba a tener el Mesías. Así que vamos a ver si encontramos Isaías 11. Desde el principio del capítulo. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Jesé era el padre de David. Entonces, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. No en David, sino en ese fruto, ese brote que después se iba a salir, ese descendiente de David especialmente ungido. Ese retoño de lo que el pueblo judío estaba bastante estropeado por todas las persecuciones y invasiones, etc. Así que de todas maneras se espera que del toco de las raíces o del tronco de Jesé todavía salga algún brote nuevo que es el Mesías. Bueno, y entonces reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará en el temor de Yahvé, etc. Como ven, menciona Isaías 6, pero el temor de Yahvé lo menciona 2 veces. Entonces, los judíos del siglo II a.C. tradujeron del hebreo al griego todo el Antiguo Testamento. Y entonces, en lugar de poner 2 veces temor de Yahvé, pusieron una vez piedad y otra vez temor.
porque realmente la palabra esta en el vocabulario de los judíos ya desde siempre incluía un respeto reverencial así muy lleno de miedo, de temblor ante la grandeza y el poder de Dios, pero también una ternura, una piedad, una confianza en ese Dios que también es mi papá. Así que esa interpretación que aquellos traductores judíos dieron quedó también en la traducción latina que después, ya en el cristianismo, por el siglo IV, se elaboró traduciendo ya definitivamente la versión vulgata, o sea, la versión latina vulgarizada o común que la Iglesia usó para evangelizar a Europa. O sea, en la práctica, el cristianismo en Europa, en todo el occidente, fue extendiéndose a través de la predicación de los misioneros o apóstoles que no sabían hebreo. Así que la Biblia hebrea no se usó casi nada, sino que se usó la Biblia griega o, más simplemente, la Biblia latina. En esa Biblia griega, los judíos del siglo II a.C. habían incluido también ciertos libros que directamente fueron escritos en griego o escritos en arameo, porque desde el siglo V a.C. ya los judíos no sabían hebreo, porque estuvieron en cautiverio como 70 años en Babilonia, así que el hebreo se les borró, usaron el idioma del imperio, que era el arameo, más o menos parecido, o sea, tenía las mismas raíces y por lo tanto no era demasiado difícil irlo aprendiendo, pero de hecho en la vida cotidiana no lo sabían. Así que en las sinagogas, el que primero leía el texto como estaba en hebreo y después lo traducía y lo comentaba en arameo. Bueno, entonces, por eso la Iglesia cristiana en Europa y después también en el norte de África y luego también en América, simplemente predicaban con esa Biblia griega o latina que tenía esta distinción de los 7 dones. Así que eso lo recibieron y lo usaron, pero equivocadamente, porque en realidad el texto que ahora podemos examinar más científicamente no está hablando de dones para la santificación del individuo, sino dones o carismas que Dios le da a ese Mesías para poder reinar y gobernar adecuadamente, para poder triunfar de sus enemigos, para poder atender al culto del templo judío, etc. Esos son entonces esos carismas. Claro está que los carismas, como hemos dicho antes, también son para edificación del mismo individuo. O sea, no es tan absoluta la distinción entre virtudes y carismas. La profecía, cuando Dios nos la envía, merece el nombre de profecía recibida. Y entonces es la gracia mística con la cual Dios me ilumina mi sabiduría. Pero si después yo la transmito, esa profecía transmitida, ahí estoy ejercitando el carisma de profecía. Bien, entonces, con eso ahora podemos comprender lo que el padre Cantalamessa dice. Este tema que los teólogos y místicos católicos han ido repitiendo tanto, en realidad no son dones para la santificación y de un nivel más alto que las virtudes comunes.
Eso es lo que ellos dicen y en cierta manera sigue siendo verdad. O sea, porque ellos lo han desarrollado a través de su propia experiencia, no tanto porque en la Biblia estuviera o no estuviera, sino que estaba en su experiencia. O sea, se encuentran con que cada uno, por ejemplo, un maestro que tiene que enseñar la teología o que tiene que enseñar el catecismo, muchísimas veces se pueden decir cosas que no las reflexionó mucho, sino que le salieron y después se queda emocionado. Gracias, Espíritu Santo, qué lindo lo que me hiciste decir. Jesús mismo ya había advertido, cuando los persiguen, los tomen presos, no se preocupen de preparar qué van a decir, porque el Espíritu Santo va a poner en sus bocas una sabiduría que esos adversarios no van a ser capaces de refutar. Y así en las demás cosas, esos carismas brindan una fortaleza de los mártires que les permite arriesgarse ante los leones y sentir consolación, ir cantando a las arenas del circo. Qué impresionante esos casos. Lo mismo de esos fundadores que tuvieron una visión que superó los siglos y que pudieron fundar órdenes religiosas que durante siglos continuaron siendo levadura en la masa para el pueblo cristiano. Pienso en un San Benito, en un San Francisco de Asís, en un Santo Domingo de Guzmán, en un San Ignacio de Loyola. Así que esas gracias especiales, que son especiales, extraordinarias, pero que las recibe no tienen mucho que hacer, son regaladas, las vienen así. Y entonces uno, en la medida en que ha aprendido a dejarse dócilmente iluminar y conducir y fortalecer por el Espíritu Santo, puede ir realizando todas estas cosas, no con la responsabilidad de quien está reflexionándolo todo, sino con la docilidad al Espíritu de quien está dejándose mover por el Espíritu. Entonces, vamos a comentar un poquito estos 7 que todavía se llaman dones del Espíritu Santo, pero que nosotros ahora los llamamos carismas neumáticos. San Máximo el Confesor, un gran místico y teólogo de la Iglesia Oriental por el año 500 y pico, lo llama carismas espirituales, o sea, carisma neumática, carismata neumática. Así, qué bueno que por lo tanto estamos hablando el mismo lenguaje. Ahora, de estos 7, unos están ordenados a desarrollar y capacitarnos en el nivel intelectivo, con más gracia y capacidad que lo que serían las virtudes ordinarias, o las gracias actuales para ejercitar virtudes ordinarias, o para ejercitar ciertos carismas ordinarios. Pero en cambio son carismas neumáticos, son algo de alguna manera extraordinario. Entonces, cuando me enfrento con los misterios de Dios, lo que primero necesito es el carisma de entendimiento, de intus legere, leer, o sea, de mirar penetrando en el misterio. Por eso son gracias de orden neumático. El Espíritu Santo nos permite penetrar más en ese misterio y luego también enseñarlo. Por eso un buen carismático debe también ser un buen mistagogo, o sea, el que conduce a los demás hacia los misterios de Dios, no para que se mareen y se pierdan en medio de todas esas cosas raras y digan, esto no se entiende, sino al contrario, para que puedan contemplar el misterio. Seguirá siendo misterio, pero ahora resulta un misterio luminoso, subyugante, fascinante. Intus legere.
De modo que una vez que ya hemos penetrado en eso, el Señor nos regala 3 carismas neumáticos que son el carisma de sabiduría para saborear más a fondo los misterios de Dios, la realidad misma divina, de modo que los místicos que ya han ido escalando los niveles más altos tienen esa especial gracia de poder ver cosas de esas que a otros le parecen un teorema de trigonometría que no se entiende nada, 3 y 1 y qué sé yo, se encuentran con el misterio fascinante de ese Dios que es amor recíproco y que tiene esas 3 personalidades siendo uno solo. El carisma de ciencia o conocimiento para conocer las cosas creadas en su relación con Dios, o sea, no convirtiendo en ídolos las cosas creadas, sino reconociendo que su valor, su importancia es como en función de Dios, como que dependen de Dios, son criaturas producidas por Dios para la gloria de Dios. Y entre esas criaturas también yo. De modo que Dios es todo, yo soy nada. En esa unidad profunda está el secreto para poder seguir penetrando en todo esto que decimos. Y por fin también ese carisma de consejo, o don de consejo, para poder valorar las cosas que tengo que hacer o decir, de manera que sean de veras para provecho de la Iglesia. Ese carisma de consejo viene a corresponder a lo que entre los dones neumáticos San Pablo llama el carisma de discernimiento de espíritus, así como lo que hemos llamado el don de sabiduría viene a corresponder a lo que San Pablo llamaba palabra de sabiduría. Palabra, no sabiduría simplemente, sino palabra de sabiduría, o sea, es carisma en la medida en que yo pronuncio, expreso esa sabiduría. Mientras la tengo solo en mi interior, eso es, bueno, muy bueno, pero es la contemplación del místico. Se convierte en profecía, en expresión del carismático cuando se enuncia. Bien, hasta aquí entonces los dones del Espíritu Santo que tienen relación con el nivel del conocimiento. Los otros 3 tienen relación con el nivel de la voluntad. Para poder ejercitar la voluntad y heroicamente mantenerme como los mártires en medio de las dificultades, y no solo los mártires, lo mismo un fundador como San Juan de la Cruz, que tiene que luchar contra sus propios hermanos que lo critican y lo condenan. Bueno, eso necesita el don de fortaleza, esa fortaleza instintiva, esa fortaleza dócil al Espíritu. Es el Espíritu Santo mismo el que le hace actuar heroicamente. Es en general en casi todos los santos alguna vez se percibe que se encuentran en situaciones donde no basta una cierta virtud de fortaleza común. Se necesita fortaleza heroica. ¿Por qué? Porque se le presentan situaciones de terrible dificultad. No le queda más que o ser héroe o pecar. No le queda otra. Y entonces optan por vivir heroicamente la docilidad a Dios, y entonces esos actos heroicos o virtudes heroicas son movidos por este don de fortaleza. Qué lindo y qué importante. Ahora, esta
fortaleza en algunos momentos no me alcanzan. ¿Por qué? Porque me canso, me viene un poco de tentación, de seguir como todo el mundo, lo que sea. Y entonces me hace falta un freno de seguridad para que mi fortaleza siga sirviéndome de fuerza enérgica. Necesito el temor de Dios, acordarme de que Dios es poderoso y que tiene derecho a mandarme y tiene derecho a condenarme si no lo obedezco. Entonces, esa contemplación de la grandeza de Dios, de su poder, de su maravilla, y entonces infunde o miedo a su castigo, es el temor de Dios de los principiantes, o miedo a ofenderlo, porque siento que Dios no puede merecer eso, que es mi Padre y me ama, así que tengo que portarme filialmente con Él. Ese es entonces el don de temor de Dios filial. Y ese don de temor de Dios ampliado me lleva de la mano al último de los carismas neumáticos, o el último de los 7 dones que hemos visto, el carisma de piedad. O sea, que mi voluntad queda empapada de ternura, de misericordia, de experiencia de que Dios es bueno y que me infunde también, como instintivamente, amor, ternura hacia Dios y hacia mis prójimos, todos, aunque sean gente antipática y difícil, también para con ellos tengo el don de piedad que me permite seguir atendiéndolos y siendo, por lo tanto, un apóstol. Como se ve, cualquier carismático que de veras quiera jugarse por la renovación carismática y por la Iglesia en estos tiempos, necesita estos 7 dones neumáticos, estos 7 carismas del Espíritu Santo que la Iglesia tradicionalmente llamaba 7 dones del Espíritu Santo, que tienen un aspecto que queda en el provecho del mismo individuo, pero que lo más significativo es que son de provecho para la edificación de toda la Iglesia. Por lo tanto, son auténticos carismas neumáticos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? ¡Qué lindo! Entonces, terminemos orando un poquito para entregarle al Señor esto que ahora hemos asumido como propósitos y como deseo de seguir creciendo en ellos. Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad y de vida, gracias. Gracias porque nos has regalado estos carismas neumáticos, y gracias porque ahora nos los has hecho descubrir. A ti te gusta primero regalarnos las cosas, hacernos experimentarlas, y después que ya nos resulta fácil la experiencia religiosa, nos incitas a reflexionar sobre ella para conocerla más claramente, más filosóficamente, para poderlo también enseñar y para poder dar razón de nuestra esperanza a quienes nos preguntaran cómo es eso. Gracias, Espíritu Santo, gracias, y te pedimos que nos sigas iluminando, que nos sigas dando luces preciosas para no quedarnos en mitad del camino. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre sus ideales y sobre todas las personas que Dios les ha confiado, y permanezca para siempre. Amén.